Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión toca reflexión larga y tenía pensado empezar hablando de macronutrientes. Bueno, creo que por lo menos en toda España o en muchas partes de España, en otros sitios a lo mejor también, desde los que me escuchéis o me veáis, hace un calor increíble. Entonces, entre el calor, que llevo el pelo suelto y tal, pues si me veis así un poco fatigada es por el calor simplemente. Quería hablar de macronutrientes, que es un tema que tengo así un poco olvidado últimamente, porque realmente es importante. Me voy a apoyar en un estudio científico y también voy a comentaros algo sobre el fenómeno, que no sé si es que el algoritmo de Instagram a mí me proporciona esta información toda de golpe, y a otros no, o si es que hay un boom ahora mismo. Pero me ha salido en varias historias de nutricionistas en los productos estos que se llaman más proteína, que sobre todo los venden en el supermercado de Mercadona, ¿no? Pero bueno, realmente los hay en todos los supermercados, bastantes productos hoy en día, sobre todo yogures, que se comercializan o se publicitan o intentan engancharnos con ese logo de que es un producto alto en proteínas. Y entonces yo quiero hablar un poco de macronutrientes, porque el estudio en el que me voy a apoyar habla de los hidratos de carbono y las grasas, y aparte, como he visto este tema de las proteínas mucho en redes sociales, pues voy a empezar a hilar por ahí el vídeo. Y después también me apetecía tratar un poco el tema del pasaporte sanitario que se está poniendo ahora tan de moda, porque aunque directamente no es algo que tenga que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la ética, y creo que es algo que todo el mundo debería reflexionar y que observo en determinados grupos de personas que es como que ni siquiera se plantean las cosas, ¿no? Que bueno, pues es lo que toca hacer, es lo que dicen en la tele, lo que dicen en la radio, en contraposición también pues lo opuesto, ¿no? Pues hay 4 personas del club no sé cuánto que están intentando esterilizarnos a todos, que se acabe la familia, meternos un microchip. O sea, entre un punto y otro, yo creo que hay mensajes que son importantes y sobre los que todos deberíamos reflexionar, porque aunque parezca algo muy nuevo, en verdad es algo que se viene gestando desde hace tiempo, ¿no? Toda la medicina defensiva, y que reposa en cierto modo en nuestro no querer hacernos responsables en absoluto de nuestra propia salud, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ya que tengo aquí el estudio, os lo voy a enseñar, aunque lo pondré en la parte de abajo, en la cajita de información. El estudio realmente, como se llama, es pues que habla sobre el efecto supraaditivo, aditivo de adición, no de aditivos alimentarios, sino de suma, por decirlo de alguna manera, efecto supraaditivo que tiene combinar grasas e hidratos de carbono en la recompensa, ¿no?, que nos proporciona la comida. Y de hecho me gusta mucho que el estudio empieza con una figura que tiene que ver, por supuesto, con el experimento que hacen en el estudio de hacer apostar a las personas que participan por, en este caso, creo que es por un snack, ¿no? Me parece a mí que son unos caramelos representando los hidratos de carbono, un trozo de queso representando la grasa, y como grasa con hidratos han puesto unas galletas. Aquí ya podríamos empezar a, entre comillas, criticar el estudio, que me gusta, por eso lo he cogido. Pero en cositas que yo os digo siempre y que los que me seguís desde el principio ya lo sabéis. Realmente los alimentos son mucho más, ¿no?, que su perfil de macronutrientes y tal. Aparte del gusto personal de cada uno, que eso siempre va a influir, por muchos estudios que tengamos sobre la conducta alimentaria, si a ti hay un alimento que no te gusta, por muy adictivo que sea para la población, se me está ocurriendo un ejemplo claro con el tema del queso. El queso, por algunas de sus sustancias, para muchas personas llega a ser un poco, no adictivo, pero difícil de controlar, ¿no?, su ingesta. Y en cambio hay gente que huele un trozo de queso y le da asco. Entonces, claro, esa persona no nos va a servir. No estamos diciendo, y en los estudios en general se intentan sacar
pues por ideas, tendencias, porque muchas veces he visto, pues incluso en formaciones, que hay algún alumno que dice, pues mi tía Pepita, ya, pero es que no estamos hablando de tu tía Pepita. Estamos intentando sacar conclusiones generales que sean aplicables de algún modo para la mayor parte de la población. A lo mejor justo para ti y tu tía Pepita no. Pero la ciencia no va de analizar a tu tía Pepita, va de intentar sacar unas conclusiones un poco generales, ¿no? Entonces, los alimentos, por ejemplo, esos caramelos, que parecen unos caramelos de colores, tipo pues los caramelitos estos de chupar que hay de limón, de fresa, tal. Eso no es solo azúcar, no son solo hidratos, son alimentos que tienen unos colorantes, que tienen unos aromas determinados y que sabéis, porque lo he comentado muchas veces en el canal, que cuando nosotros compramos, por ejemplo, bueno, yo no lo compro y espero que vosotros, bueno, haced lo que queráis, pero espero que no queréis comprarlos, un paquete de M&M's, lacasitos o lo que sea. Ese número de colores no es algo azaroso o que sea fruto de una anécdota de la persona que se inventó ese alimento, no, o ese producto alimentario. Eso es por un motivo, porque se ha estudiado que esos colores en concreto y esa variedad de colores va a tener un efecto en nuestro sistema nervioso. Y claro, cuando yo veo, por ejemplo, pues eso, nutricionistas que dicen, y hablo de nutricionistas porque es mi gremio y porque creo que no podemos obviar esto, bueno, pero eso no, o sea, eso es el neuromarketing que está ahí detrás y que si nosotros no le damos a entender eso a la persona, pues no va a tener el poder de decidir libremente, porque no va a entender cómo funciona su cerebro, mientras otros dedican mucho tiempo a estudiar precisamente cómo funciona nuestra mente para vendernos, para engancharnos a determinados productos, etc. Cuando tú lo entiendes, aparte de no enfadarte con tu conducta, tienes herramientas. Me viene a la mente una vez una persona que vi en un programa, que tampoco quiero dar su nombre porque además es una persona medianamente conocida y no muy de mi agrado por la forma que tiene de elaborar su discurso, que decía que ella empezó a padecer atracones y a hacerse adicta a la comida con unas famosas chocolatinas. Bueno, las chocolatinas no son nada. Tú tienes que hacer un análisis un poco más complejo de analizar qué son realmente esas chocolatinas. ¿Por qué me está pasando esto? Pues obviamente es una interacción entre la sustancia, en este caso la chocolatina, que muchos científicos dirían, bueno, es que no es una sustancia, es más complejo. Bueno, entre la chocolatina y el individuo. Porque hay muchas personas que toman esa chocolatina y no desarrollan ningún tipo de dependencia hacia ella. Tú sí, pues intenta entender este fenómeno y en vez de aferrarte a que la sociedad te oprime y que vas a seguir tomando chocolatinas y que pues mira, pues me da igual ser medio adicta a las chocolatinas, vivir semi-inflamada, con porcentaje de grasa elevado y tal, toma conciencia realmente si quieres, que yo creo que el tema es que hay mucha gente que no quiere, que vive cómoda en esa conducta, aunque sea ligeramente desadaptativa. En la sociedad en la que vivimos corremos mucho riesgo de que antes de intentar cambiarnos a nosotros, queramos cambiar a todo el resto del mundo y hacer normal algo que incluso nos perjudica a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo digo siempre? Por supuesto que una chica se crea que tener el modelo, pues un adolescente, tener el cuerpo de una modelo de Victoria's Secret es lo normal y que por dejar de comer ultraprocesados te quedes así, pues no. Habrá que hablar con esa adolescente y decirle, pues no, esas personas tienen una genética determinada, es igual que por mucho que entrenes al tenis no vas a ser Rafa Nadal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tú puedes hacer la dieta que quieras, que no se te va a quedar el cuerpo de Victoria's Secret. Y a lo mejor te quedas delgada, pero con un cuerpo horrible. Es que no te lo garantiza nadie, por no decir que probablemente no lo consigas. Pero sí que hay una asociación entre la inflamación, el exceso de tejido adiposo, etc. Entonces, tampoco se debería banalizar tanto cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo que es adictivo, por ejemplo, el trastorno de atracón, para muchos psicólogos, y digo psicólogos, pero que se me entienda. A mí este tema de expertos, de que solo los psicólogos pueden opinar sobre algo, solo los sanitarios pueden hablar del pasaporte COVID, no, perdona. O sea, todo el mundo puede hablar de todo, puede tener su opinión. Y todo el mundo hoy en día, con un móvil en la mano, igual que busca una camiseta de Zara, puede buscar para entender y aprender cosas, si quiere. Y ser un poco crítico. Otra cosa es que prefiera no saber.
o hacer lo contrario, ¿no? Elegir la realidad que más le conviene para seguir cometiendo el mismo error o vivir más cómodo. Pero si realmente nos queremos enfrentar a las cosas, hoy en día tenemos bastantes herramientas. Y al final, cuando navegas un poco sobre un tema, se acaban viendo el plumero a las cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué iba yo con todo esto? Que se me va mucho la pinza, lo siento. Que, por ejemplo, pues eso, el queso no es solo queso, no es solo grasa, el queso es un alimento rico en grasa, pero también tiene sustancias que lo hacen para algunas personas especialmente adictivo. Y no tiene que ver directamente con que sea un alimento rico en grasa. No están poniendo ahí para representar a los hidratos un puñado de azúcar de mesa y para representar a la grasa un chupito de aceite. Están poniendo alimentos que tienen otras muchas cualidades, además de sus macronutrientes. Y después lo de la grasa y los hidratos, pues ya ves tú. Es que una galleta, aparte de tener grasas e hidratos, pues tiene harinas refinadas, tiene azúcares, que son los hidratos, las grasas son de mala calidad, con unas características determinadas, tiene aditivos alimentarios, tiene una textura determinada, tiene un olor determinado. Entonces, todo esto es como un producto hecho para enganchar a la gente. El queso quizá pues es el alimento más natural, menos procesado, menos creado, más tradicional, podríamos decir, pero que aún así tiene su chicha, que se puede sacar más, que no es solo sus macronutrientes y punto. Pero yo he traducido y he resumido las partes que me parecen más importantes y que creo que, como digo, bueno, yo esto lo tengo en cuenta siempre cuando hago una dieta, sobre todo una dieta a una persona, que yo no necesito tampoco que sea una persona con un problema de conducta alimentaria. Yo creo que viviendo en un ambiente en el que tenemos exceso de alimentos a nuestra disposición, tu dieta no debería de ser la mayor parte del tiempo muy estimulante, porque entonces es cuando vas a tener que utilizar tu fuerza de voluntad para comer menos, y es mejor que utilices tu fuerza de voluntad para otra cosa, ¿no? Bien, entonces lo que he marcado así como importante, que ya en el resumen se ve de lo que va el artículo, dice... los alimentos que contienen grasas y carbohidratos son más reforzantes que los alimentos equicalóricos que contienen principalmente grasas o carbohidratos. Esto ya sabemos cómo va. Como es un estudio, pues siempre va a intentar aislar variables, ¿no? Entonces van a decir, bueno, pues vamos a igualar el contenido calórico para poder demostrar que realmente se debe a ese mix de grasas e hidratos y no es porque tenga más calorías. Este efecto es independiente del agrado y es reflejado por respuestas supraditivas en el cuerpo estriado durante la valoración de los alimentos. Es decir, que aquí nos están diciendo que es independientemente de que ese alimento te guste o no te guste, ellos han hecho este descubrimiento y que además ellos lo ven porque hacen el estudio, aparte de hacer el experimento, están haciendo pruebas de neuroimagen para ver qué partes del cerebro se estimulan con esta combinación de macronutrientes. Esto puede ser un mecanismo de conducción a un consumo excesivo de alimentos procesados ricos en grasas y carbohidratos. Las grasas y los carbohidratos interactúan para potenciar la recompensa independientemente del gusto. Esto se refleja en respuestas supraditivas en el cuerpo estriado durante la valoración de alimentos. Los participantes, además, pueden estimar la densidad energética de la grasa, pero no de los hidratos, que fue otra de las cosas que investigaron. Que en ese estudio se veía que las personas se acercaban más a cuántas calorías aportaba el alimento graso que el de hidratos, como que tendemos a infraestimar los hidratos de carbono. Señales posingestivas que transmiten información sobre las propiedades nutritivas de los alimentos son fundamentales para regular el comportamiento de la ingesta. Aquí, usando una subasta y una exploración por resonancia magnética funcional, demostramos que los participantes están dispuestos a pagar más por los alimentos que llevan grasas e hidratos en comparación con alimentos que tengan las mismas calorías y aporten solo grasas o solo hidratos, y que esta recompensa está asociada con la respuesta en áreas fundamentales para la valoración de la recompensa en el cerebro, ¿no? Para todo el sistema de recompensa. También mostramos que los individuos pueden estimar mejor la energía de las grasas en comparación con la de los hidratos y de la de los hidratos más grasa. Estos resultados proporcionan la primera demostración de que los alimentos ricos en grasas e hidratos son caloría por caloría más valorados que los alimentos que solo contienen grasas o hidratos y que este efecto está asociado con mayor reclutamiento de circuitos centrales de recompensa. Bien.
he tenido que parar un momento para ponerme una coleta porque no me estaba aguantando ya del calor que tenía. Bueno, la cuestión es lo que ha quedado bastante claro aquí, es que cuando tenemos a nuestra disposición un alimento que incluye grasas e hidratos de carbono, que si os estáis preguntando cuáles son, pues para mí son muy claros. Sobre todo la repostería en general, aunque tú hagas repostería en tu casa e intentes que sea sana, la mayor parte de los bizcochos, de las masas, etcétera, tienen harinas, azúcares o, bueno, edulcorantes en tal caso, si los quieres cambiar, pero bueno, ese sabor dulce característico de los hidratos de carbono, y hay que mezclarlo con grasa, ¿no? Lo típico que se echa a los bizcochos, mantequilla, aceite, etcétera. También la cocina tradicional, desde mi punto de vista, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Pues una paella, una croqueta, una ensaladilla, una tortilla, no están pensados para ser nutritivos, están pensados para que estén buenos. Y siempre se mezcla un contenido de grasas y de hidratos bastante elevado, ¿no? Que cuando una persona se cuida o empieza a hacer, pues por ejemplo, cualquier persona suele tener que reducir un poco esa combinación cuando empieza a comer sano, ¿no? Yo siempre digo que, claro, respetando muchísimo lo bien que cocinan las abuelas y demás, también es más fácil que te salga un arroz rico si te da igual echarle 2 cucharadas de aceite que 8, ¿sabes? Porque claro, así le vas a dar mucha más palatabilidad y le va a gustar más a la persona. Y lo que tenemos que entender es que esto no es una valoración hedónica, es decir, no es tu gusto, que es lo que la gente no entiende. ¿Me gusta? No. Tú puedes decir, me gusta el amarillo o me gusta el verde. Eso es tu gusto personal. Pero cuando tu cerebro, cuando tu propia biología está diseñado para que esos alimentos te gusten tanto que te lleguen incluso a generar cierta dependencia o que te dificulten parar de comerlos, no es tu gusto. Lo que está interaccionando ahí es pues tu propia filogenia como especie, cómo se ha ido conformando tu cerebro y esa sustancia, que en este caso sería el alimento. Y es súper importante diferenciar lo que es tu gusto gastronómico de esto, porque esas respuestas del sistema de recompensa, si tú piensas que es tu gusto, dirás, no tengo solución, es que me gusta mucho comer, como me dice mucha gente. Bueno, pues está claro que hay personas a las que les gusta más comer que a otras, pero es que si tú tienes muy sensibilizado el sistema de recompensa y vivimos en una sociedad en la que nos pone muy difícil disfrutar de muchas cosas y nos exige mucho y nos estresa mucho, pues cada vez vamos a necesitar más lo que socialmente sí está aceptado, que es comer, celebrar alrededor de la comida, comer por comer, no porque tenemos realmente hambre. Y esto es lo primero que hay que trabajar. De verdad, yo os lo digo de corazón. Si queréis cambiar de hábitos y pensáis que vais a encontrar una dieta mágica que os va a solucionar la vida, de verdad que no va a pasar. Y sé que no es culpa vuestra, sé que es culpa también de cómo los profesionales sanitarios durante mucho tiempo hemos enfocado esto. Pero o la gente entiende que las motivaciones para comer hoy en día están desvirtuadas, que nuestros genes se han creado en un ambiente que no tiene nada que ver con el que ahora vivimos, o es imposible cambiar de hábitos, porque siempre vas a sentirte que estás luchando tú contra el mundo, teniendo que dar explicaciones. Yo veo gente, por ejemplo, con la típica persona que está constantemente imitando recetas tradicionales o de repostería en versión saludable, que digo, es que esa persona no entiende por qué comemos, no lo entiende. Entonces, claro, se sigue quedando en el plano de sigo haciendo lo mismo que hacía antes, pero pues bueno, con unos ingredientes un poco mejores. Pues entonces tú no has cambiado nada. Y por desgracia mucha gente con esos cambios no consigue mucho. Por ejemplo, baja unos kilos porque no come tan mal como comía antes, pero sigue comiendo bastante, que eso es un punto que me parece importante. Hemos pasado del punto de decir, ay, a las mujeres se nos mira mal por comer, por disfrutar de una hamburguesa con patatas. Primero, esto es como lo de volver a casa sola y borracha. Es que yo no quiero disfrutar de comer una hamburguesa con patatas. A mí lo que me parece una suerte es a lo mejor poder disfrutar de tomarme una pata de pulpo con unos cachelos, por decir algo, que se llama así a esas patatas cocidas en Galicia. Que mi cerebro, en el ambiente en el que vivo, aprenda a disfrutar algo que es nutritivo, que tiene un valor a nivel gastronómico, a nivel de tradición culinaria,
será algo que me puede hacer sentir orgullosa. Pero desde luego que mal comer, porque esté de moda o porque lo hagan los hombres, no es algo que yo elija o que desee o que aspire. No es que no me coma tranquilo una hamburguesa con patatas porque piense que me va a engordar o no. Es que no me quiero meter eso en el cuerpo directamente. Me da igual quiénes lo hagan y quiénes no lo hagan. Entonces, muchas veces se intenta como casi adoctrinar en esto. Pues cómete las croquetas, pues cómete el pan, pues las cervezas ahí en jarras grandes, disfruta de la vida. No, es que eso no es gusto gastronómico ni es tu cultura ni nada. Eso es bailarle el agua al capitalismo que mucha gente critica, que es el consumir por consumir. Y en la comida se ve perfectamente. Obviamente, los seres humanos somos animales y como todos los seres vivos, comemos por una función de nutrición, porque si no nos nutrimos, que ya voy a quitarme la palabra comemos, si no nos nutrimos, nos morimos o tenemos patologías, por ejemplo, pues enfermedades carenciales, de falta de vitaminas o lo que sea. ¿Qué pasa? Que el ser humano, como le da un sentido a las cosas, pues come también por otras motivaciones. Pues puedo comer y demostrarle con la comida a una persona amor, demostrarle hospitalidad, que sea un ambiente de convivencia. Por supuesto que sí, y a mí todo eso me parece genial. Pero creo que vivimos en un mundo en el que es más urgente lo otro. Entender que el motivo principal de todos los animales para comer es nutrirnos y que lo que hace la mayor parte de la gente no se parece en nada a nutrirnos, porque come alimentos muy poco nutritivos y muy inflamatorios. Los alimentos inflamatorios, al inflamar el intestino, impiden que absorbamos bien los nutrientes. Y después resulta que el mejor consejo que se les ocurre dar a algunos es que no hay que comer tanta carne, cuando, como ya he dicho muchas veces, en muchas comidas familiares o sociales, lo único sano que había para mí era un trozo de carne. Entre otras cosas, por eso yo veo ser difícil ser vegetariano, porque socialmente tener una fuente proteica de calidad es muy difícil. Y yo no disfruto especialmente de comer carne, por no decir que no me gusta. O sea, no lo estoy diciendo porque me gusta a mí comer eso, sino porque creo que son alimentos nutritivos y que además tienen el punto bueno de que activan poco tu sistema inmune. Entonces, incluso personas con problemas autoinmunos graves pueden tomar un trozo de carne sin ningún tipo de reacción. Y aparte tienen una biodisponibilidad muy buena de absorción de nutrientes. Pero bueno, la cuestión es eso, que esto no es un gusto gastronómico, que esto es que esa combinación de macronutrientes activa el sistema de recompensa, es decir, que refuerza mucho o te facilita mucho que se cree un hábito. Siempre lo he dicho, porque sé que en muchísimos vídeos míos he dicho que en la naturaleza hay un aguacate o un plátano separados, que no hay esos dulces que se inventa la gente. El otro día me preguntó una chica una cosa en Instagram que sé que pudo sonar borde mi pregunta y mirad hasta dónde mirad hasta dónde hemos llegado para que suene borde una respuesta que simplemente está contestando la realidad. Ella me preguntó que por qué echaba harina de coco en un yogur, si era para espesarlo, y yo le dije que no, que era para comérmela. Y ella me respondió, obvio, puntos suspensivos y algo más. Yo lo dije como lo siento, o sea, no lo dije con mala intención. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se come un dátil para endulzar. A mí es que ese concepto de para endulzar me parece absurdo. Yo creo que tú te deberías de comer un dátil si te interesan los valores nutricionales del dátil. Y ojo, que ya sé que puedo parecer muy nazi en mi discurso cuando estoy hablando así. Pero por supuesto, me permito hablar así porque entiendo que si una persona se come un donut porque le apetece o se come un puñado de dátiles porque le apetece y para ella la motivación hedonista o infantil para comer como esto porque me gusta, si ella se siente bien con ese tipo de comportamiento, ni va a estar perdiendo el tiempo viendo mis vídeos o escuchándome a mí, ni se va a sentir juzgada por mí, porque yo no voy a juzgar a nadie. A mí me parece bien que la gente coma como le dé la realísima gana. Lo único que quiero decir es que, por mi experiencia profesional y conmigo misma, trabajando con personas que tienen problemas gordos de reacción con la comida, como es tan fácil solucionarlo como dejar de tomar alimentos que activen tanto tu sistema de recompensa y nutrirte para que tu microbiota, tu sistema nervioso o tu sistema neuroendocrino funcionen bien,
Es como que a veces no puedo evitar que me dé un poco de rabia ver a la gente que pierde tanto el tiempo con que si suplementos, si dieta tal, si el cursito de meditación de la cabra tibetana, ¿sabes lo que te digo? O sea, cuando lo tienes tan fácil, o sea, nuestro cuerpo es una máquina tan maravillosa que tú, a lo mejor hay cosas que no puedes hacer toda la vida, pero chico, probar un mes a comer comida nutritiva, suficiente. Después, a esto siempre me tengo que comer la respuesta de las mujeres que, como tienen miedo a engordar, comen a base de proteína y verdura y me vienen diciendo, pues yo no me sacio. Claro, yo no tengo la culpa de que tú vivas a base de proteína y verdura porque te creas que tu cuerpo no merece energía. Yo digo comer comida, no digo que no puedas comer nada que no sea proteína y verdura, porque hay muchas mujeres que ni echan un poco de aceite a la cocina, a lo que cocinan, ni de broma un aguacate a una ensalada o unas aceitunas, carbofobia. Claro, te das atracones porque obviamente cuando empiezas a bajar mucho aporte energético, tu cerebro empieza a bajar los niveles de leptina también y te hace que cada vez desees más la comida basura y la comida que aporta mucha energía, pero eso no es porque a ti no te funcione comer comida con forma de comida. A ti lo que no te funciona es Auschwitz, ¿entiendes? Ni a ti ni a nadie. Y aunque lo disimules de comerte 2 coliflores enteras y digas, es que lo hago porque me gusta mucho la verdura, no. Lo hago porque tengo miedo a engordar y estoy rechazando alimentos que mi cuerpo necesita, porque mi cuerpo necesita energía, aunque sea para estar tirado en una cama funcionando. Y lo que engorda son precisamente los alimentos de este tipo. Pues la comida tradicional, la comida en plan, pues eso, repostería, que lleva muchas grasas y muchos hidratos juntos. Esa comida que tiene pues un potencial, ahí sí, pues engordante elevado, es el problema. Para algunas personas ya sé que no es el problema. Para algunas personas van a comer fuera, se toman su postre, comen pan todos los días, hacen crossfit casi a nivel profesional. Ya sé que hay personas que tampoco tienen ese problema, pero hay muchas que sí y que se complican la existencia y de que acaban comprando el más proteína y el menos me nutro y el no me merezco meterme un aguacate en el cuerpo porque engorda. Y el ¿qué puedo comer así para pasar el rato? O sea, empezamos ya a desvariar un poco con lo que significa alimentarnos y es cuando vienen los problemas. Esto es igual que una planta, que un animal de compañía o lo que sea. Comer es una necesidad nutricional, es una necesidad biológica. Y aunque le podamos dar otros sentidos, cuando atentamos con nuestra propia biología, contra nuestra propia biología por nuestra forma de comer, después empiezan otros desajustes, como la dependencia por la comida, los picoteos, etc. ¿Por qué? Porque somos seres psicosomáticos y lo que pasa en nuestro intestino, lo que pasa en todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo sabe. Tú no puedes meditar si estás ahí con un pie que te está doliendo, no te puedes concentrar porque estás incómodo. Pues lo mismo, tu cerebro sabe si está haciendo mala digestión, tu cerebro sabe si hay una inflamación en la zona de tu cuerpo, tu cerebro te manda señal de hambre cuando empieza a darte un bajón de azúcar. Y no es porque seas diabético, es porque comes mal. Entonces esas personas tienen la solución muy fácil. Y yo, una de las cosas que creo que todo el mundo debería de saber es que esa manía de mezclar tanto grasas con hidratos para que las cosas sepan ricas, pues tiene consecuencias, en las cuales sin que tú te des cuenta, te hace comer más. Entonces, si tú tienes en tu alimentación normas que te facilitan, normas de conducta que te facilitan que solo escuchando tu cuerpo vas a comer lo que necesitas, ¿para qué te vas a complicar tu existencia? Y no me habléis de un día en un cumpleaños, por favor, porque estoy hablando de en general. No estoy diciendo lo que te pasa en un día especial, porque nadie por lo que hace un día al año engorda. Otra cosa es que un día al año sea un eufemismo para decir cada fin de semana. Pues eso es otro tema. Pero primero hay que trabajar nuestro nivel de creencias. ¿Tú te sientes que eres un ser humano o no? Yo sí me siento ser humano y siento mi parte animal como ser humano. E intento cubrir mis necesidades. Aunque haya otras motivaciones para comer, no voy a dejar que dañen mi salud esas motivaciones. El estudio es bastante repetitivo, que esto está bien, ¿no? Porque muchas veces hay gente que me pregunta cosas de estudios y tal.
Tiene que haber mucha coherencia en un estudio científico entre el título, entre todos los apartados y tal. Pero claro, para leer a veces es un poco aburrido porque está redundando siempre sobre la misma idea. Entonces, tampoco sé si voy a leer el estudio entero, aunque ni siquiera lo he traducido entero, ya he ido quitando partes para que sea más ameno, pero creo que dice algo sobre los edulcorantes que me pareció interesante. Bueno, señales posteriores a la ingestión que transmiten información sobre los nutrientes. Las propiedades de los alimentos son fundamentales para regular el comportamiento de ingestión. Las ratas valoran fácilmente el volumen de alimento, es decir, el tamaño de la porción que consumir, para mantener constante su ingesta calórica diaria, lo que indica que las ratas comen por calorías en lugar de por porciones. Esto no sé si lo he traducido bien, si lo traduje bien, perdón. Las ratas valoran fácilmente el volumen del alimento que come más por calorías en lugar de por porciones. Puede ser, es que esta parte del experimento no sé si la describe. Pero bueno, igualmente en los humanos los circuitos neuronales separados responden a la densidad de energía en comparación con el tamaño de las porciones de los alimentos. Aquí cuando dice los circuitos neuronales separados, supongo que se va a referir en que en el estudio una de las cosas que analizan es que es como si hubiese una vía para los hidratos y otra vía para las grasas. La disposición a pagar lo que yo os decía de la apuesta por la comida está asociada con la densidad calórica real, pero no con la estimada. De algún modo, como si nuestro cerebro estuviese programado para poder saber bien lo que necesita. De hecho, yo había visto un estudio una vez que decía que las personas que nunca hacían dieta, o sea, que no comían de una forma muy estructurada, tendían siempre más o menos a comer lo mismo, aunque no pesen su comida, aunque varíen de alimentos. Es como que nuestro cuerpo acaba sabiendo lo que tiene que buscar, su línea que él considera normal, ¿no? Estos hallazgos sugieren que las señales posingestivas regulan los circuitos neuronales en el sistema dopaminérgico mesostriado prefrontal independientemente de otras características de los alimentos que podrían influir en la recompensa, como por ejemplo el agrado, el dulzor, la percepción de densidad energética, la disponibilidad, que ellos consideran el tamaño de la porción, etc. O sea, ellos le dan muchísimo valor a la señal que emite nuestro cerebro cuando hemos comido para decir, bueno, pues yo ya he comido suficiente. Y que es una señal potente, que es independiente de, o sea, que aunque analicemos de forma independiente de otras variables que puedan influir, como por ejemplo el agrado de ese alimento, que el cerebro estima bien esa cantidad de energía que le está llegando. Esto tiene implicaciones importantes para comprender la obesidad humana, porque la respuesta neural mesolímbica a las señales alimentarias correlacionan con la obesidad y el riesgo de obesidad. Comer en ausencia de hambre, el tipo de elección de alimentos, futuro aumento de peso, peor desempeño en ensayos de pérdida de peso, sobrealimentación, etc. Creo que en un estudio ya lo había dicho, que sobre todo había como más placer anticipatorio, que se había visto en estudios con gemelos y tal, que las personas que tienen un porcentaje de grasa más elevado, como que desean más la comida. O sea, que no es algo que ellos se lo estén inventando en plan, tengo hambre. No, es que realmente ellos sienten más el deseo por esos alimentos. Se sabe muy poco sobre los mecanismos detrás de esa generación de señales posingestivas y su regulación en los circuitos mesolímbicos. Un factor potencialmente importante es la posibilidad de que se hayan desarrollado mecanismos separados para las grasas y para los hidratos de carbono. La liberación de dopamina tras la infusión de glucosa depende de una señal metabólica aún desconocida que se cree que se genera durante la utilización de glucosa como combustible celular. Además, también hay evidencia de vías intestinales cerebrales independientes para recompensa de grasas y azúcares en humanos. La existencia de vías de detección independientes para grasas y carbohidratos es especialmente relevante cuando se considera el ser humano y la epidemia de obesidad. El entorno alimentario moderno se presentan nutrientes en dosis y combinaciones que no existen en la naturaleza. Esto contrasta marcadamente con la dieta de nuestros antepasados, compuesta principalmente de plantas leñosas y carne animal cruda.
Además, dado que la sociedad de cazadores-recolectores comen componentes dietéticos únicos, o sea, alimentos que son en sí mismo un ingrediente, incluso cuando las nueces y semillas que contienen grasa e hidratos, ¿no?, estén disponibles, consumiendo múltiples alimentos en una sola comida habría sido una ocurrencia rara. Es decir, que antiguamente no podíamos ponernos un plato combinado. Encontrábamos unas semillas, encontrábamos un animal o lo cazábamos, pero no podíamos tener tanta variedad en el plato. Y amigos, esta frase grabada a fuego: más variedad en el plato, más posibilidad de comer más. Así de simple. Y yo esto, desde que empecé a trabajar, lo he ido detectando, en que las personas que tienden a tener un porcentaje de grasa más elevado y que les cuesta muchísimo ser un poco, no sé cómo decirlo, organizadas con su alimentación, son las típicas personas que le gusta echarle 100.000 cosas a la ensalada, ir de excursión a un súper, que para mí eso es que te guste complicarte la vida. A todos nos gusta ir a un súper, nos gusta ver comida, por eso, porque somos animales que hemos tenido que luchar mucho por conseguir comida. Pues búscate un hobby distinto, porque si no te va a ser muy difícil controlar lo que comes cuando tú le estás metiendo tantos estímulos a tu mente. Bueno, después dice, por ejemplo, una excepción rara serían las frutas porque tienen semillas, entonces sería combinación de grasa y de azúcares. Sin embargo, tales plantas son raras y son muy ricas en fibra. Que esto también podríamos analizarlo de alguna manera, ¿no? Que esto es una pregunta que muchas veces me hacen mis clientes, que me dicen, entonces, si no puedo mezclar grasa e hidratos, si por ejemplo en esa comida tengo un arroz con verduras y un filete de pollo, ¿no puedo cocinar con aceite? Yo no creo que haya que llegar hasta ese extremo, ni muchísimo menos. Yo creo que todo el mundo entiende la diferencia entre que te vayas a un restaurante y te pidas una paella a que te hagas tú en tu casa un arroz con verduras, ¿verdad? No es lo mismo echarle una cuchara sopera de aceite a unas verduras con arroz que echarle medio litro de aceite a arroz con 4 verduras. No es lo mismo la proporción. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O tú, por ejemplo, te mezclas un yogur que tiene proteínas, que tiene grasas buenas, con una fruta, por ejemplo, y unos frutos secos, y aunque a mí sí me parece un alimento bastante palatable o una combinación bastante palatable, no se puede comparar, por ejemplo, con una galleta, que ya tiene una textura, etcétera, diferente. Igualmente, se observa, o yo observo mucho, que la gente que no entiende todavía lo de comer comida, ¿no? Se ve que esa famosa frase de mamá, ¿qué hay de comer? Comida, no lo han pillado todavía, le sigue dando vueltas a y cenar una fruta y un yogur, y cenar una fruta y un yogur. Y claro, cuando ya se va acumulando el déficit de nutrientes, pues un día me daré un atracón y tal. Hay que comer comida de plato. Cuando tienes hambre, te comes una comida de plato. Yo ayer, cuando llegaba para la hora de la cena, que conseguí cenar bastante temprano, al fin, tenía pensado hacerme un revuelto de champiñones. A mí en frío me dice revuelto de champiñones y no se me abre el apetito. Pero cuando tienes hambre, te lo comes. Y eso no es maltrato, eso no es sufrir, no vale la pena vivir así. Hay muchísimas cosas por las que vale la pena vivir. No puede estar todo centrado en siempre comer lo que me gusta, como un niño pequeñito que cuando llega a casa y hay lentejas, pues ya se pone a llorar y a montar un Cristo porque no tiene filete de pollo empanado con patatas. No, y de hecho yo creo que desde pequeños habría que educarnos así, y hay estudios que dicen que las familias que tienen menos recursos económicos tienden a ser más indulgentes con sus hijos por eso. Pues como no te puedo comprar los tenis o como no te puedo comprar el videojuego ese, pues te compro una magdalena. Pero es que esto no va de cosas materiales. Al final nos damos cuenta que nuestra riqueza interior y nuestro bienestar, por supuesto que tener un mínimo de dinero es necesario para tener seguridad económica, para poder tener seguridad incluso médica en algunas circunstancias. O sea, para poder vivir es necesaria una estabilidad económica. Yo no lo voy a negar. Pero nos estamos pasando un poco de rosca, y a veces lo que yo quiero decir es que esta gente que intenta tanto irse de trascendental y que te habla de salud mental y de... la felicidad no es comerte un bollito. La felicidad también puede ser leer un libro, ver un amanecer, un café con una persona que quieres y una conversación agradable.
Entonces, si queremos vender que pues vivimos en un mundo vanidoso que solo valora estética corporal, pues a mí igual de vanidoso me parece solo valorar la comida palatable y que me preocupo más de la comida que voy a poner en la mesa que de disfrutar con mis amigos. Y que si tú no quieres comer eso y vas con tu tupper, me estás haciendo una falta. No, de falta de nada. Cada uno decide lo que quiere comer y si lo que vale aquí es la compañía y estar juntos, yo respeto que a ti te da igual comerte una ensaladilla y una tortilla del súper porque te gusta, porque tienes hambre, porque es lo que hay, pero yo eso no me lo quiero comer. Y punto. Y eso no es que sea disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida no es el que cuando va de vacaciones a París se come un brioche. No, porque no hay un código para disfrutar de la vida. Cada uno la disfruta como quiere. Si para ti parte disfrutar de la vida es eso, pues muy bien, pero no tiene por qué serlo para todo el mundo. Y generalmente cuando te das cuenta de que no es un disfrutar de la vida, que es que tu cerebro está programado para conseguir comida alta en hidratos y en grasas porque es lo que le da placer, pues ya le dejas de vanagloriar tanto, sobre todo cuando es comida basurilla. Puse un mal ejemplo con lo de París, porque pues tomarse un croissant en París puede ser un poco icónico, ¿no? Bueno, que ahora si no tienes el pasaporte ese, igual ya no puedes ir directamente. Pero ya me entendéis lo que digo. Que ahí sería pues un contexto, que lo asocio a esa ciudad y tal. Pero la típica persona que dice comer es que es el placer de la vida, no sé qué, y ves que se saca unas palmeritas que se ha comprado en el súper, mira, perdona, no. Eso no es tu gusto gastronómico. Es tu cerebro de yonki de buscar comida alta en hidratos y grasas que le pasa a todo el mundo. Y eso es neurociencia y eso que estudia el que diseña las palmeras y que después el que está en el súper viendo cuántas palmeritas se venden dice, oh Dios mío, si se venden muchas más palmeritas que pepinos. Claro, que te guste más un pepino que un tomate, eso sí es tu gusto gastronómico, pero no que te guste la comida ultraprocesada. Eso está diseñado para que te guste y lo compres, literalmente, y no al revés. Bien. Bueno, aquí empiezo a hacer una comparación con alimentos sanos. Por ejemplo, pues si tú te tomas un tazón de avena con leche entera, ahí hay grasas y hay hidratos. Pero aunque yo creo que sí que influye, ya lo digo, yo lo sé, yo he llegado a esta conclusión porque, por ejemplo, yo he hecho dietas muy altas en grasa y bajas en hidratos y comes menos ya directamente porque no son combinaciones tan atractivas. Hombre, si es una de estas personas que dice hago dieta cetogénica, soy sana y está todo el día con harinas, haciéndose pizzas, haciéndose bollos, pues ya es distinto. Pero tú cuando te quitas los hidratos, por ejemplo, por decir algo, voy a decir esto porque yo las grasas no me las quitaría nunca, a no ser que quisiese hacerme ahí un suicidio dietético extraño. Pero si tú, por ejemplo, te haces una ensalada, no de pasta, una ensalada de verduritas, hortalizas, con unos huevos cocidos y unas aceitunas, aunque te guste, no es lo mismo que juntarlo con pasta o con arroz y aceitunas. Cuando tú más leña le puedas echar al fuego, más sabroso va a estar. Y por ejemplo, haces una dieta baja en hidratos, la fruta que le puedes echar a un yogur, ¿qué es? Arándanos o frambuesas. ¿Tú puedes comparar eso a lo dulce y lo rico que está cuando le echas un plátano maduro? Es que no tiene nada que ver. ¿Por qué a la gente que no le gusta la crema de verduras, la crema de zanahoria y calabaza le encanta? Porque está súper dulce, porque aún encima le echan un poco de aceite, un poco de nata. Es decir, esto es lo de siempre. La fibra, las proteínas no suelen ser problemáticas, casi nunca. O los hidratos fibrosos de las verduras hortalizas. Pero cuando tú juntas los hidratos con las grasas, ya las has fastidiado. Por eso, para mí, cuando veo nutricionistas que dicen endulza con dátiles, echar unas pasas a una ensalada. No entiendo por qué tenemos que complicarnos la vida. Varía dentro de las verduras hortalizas, que hay miles. Que si es deportista de élite y necesitas tomarte chupitos de MCT o dátiles, yo lo entiendo. Pero la mayor parte de la gente la mayor parte de la población no necesita nada. Y ante la pregunta, ¿y si no tengo mucha hambre pero quiero comer, qué hago? Pues buscarte un hobby. Y empezar a entender que hay algo que está fallando, porque si tienes sueño, la respuesta es dormir. Si tienes hambre, la respuesta es comer.
Y si no tienes hambre y empiezas a asociar estoy aburrido, estoy triste, estoy solo a comer, te estás metiendo en un problema del que va a ser muchísimo más difícil salir. Y si te rodeas de personas que te aplauden con las orejas porque son unos mediocres y les gusta tener en su entorno gente que hace las cosas de una forma que a ellos les hacen sentir bien, que por desgracia, sin mala intención, pero hay mucha gente así. Hay mucha gente la de yo soy feliz viendo a otros engordar, que os puede parecer algo absurdo, pero es que es verdad. Es como el que fuma un cigarro y se siente mejor si tú lo fumas a su lado. Pues no, lo siento. ¿Tú vas a comerte un bollo porque es 29 de julio? Pues tómatelo, pero no incites a los demás a que lo coman. Porque eso es lo que digo, ya no es lo que engorde, es que eso te va sensibilizando tu sistema de recompensa y después cuando tú te comes tu comida normal sana, no te gusta porque no te da para nada el mismo placer que te da esa otra comida que tú estás acostumbrado a comer. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú tienes sed y bebes agua, eso te da un placer que hasta das un suspiro fisiológico, ¿no? Bebes agua y dices como, ¡ay, qué sed tenía, Dios mío, qué a gusto me he quedado!, ¿no? Pues eso es placer, es una sensación de bienestar que tú tienes, pero no es comparada con la euforia y el enganche, que al final es un enganche a esa dopamina casi, que producen esos alimentos, con sus texturas, con lo que nos evocan, de anuncios que hemos visto en la tele, etc. Entonces, considero que no es exactamente igual hacerlo con comida real, pero todo tiene un límite. Porque para mí el real fooding, ya lo he dicho muchas veces, que yo soy de las que dice Carlos Ríos ha aportado muchísimo, pero a mí lo del real fooding postres, real fooding nachos con guacamole, real fooding qué rico está el hummus, a mí eso no. O sea, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, unas espinacas salteadas con unos garbanzos, un poquito de sésamo por encima, aceite de oliva y un huevo cocido y vas que chutas y metes gol. No te hace falta ni perder el tiempo en hummus ni nada. Ese tiempo maravilloso te lo dedicas a otra cosa, empiezas a tu vida a enriquecerla en otras cosas y vas a flipar del tiempo libre que tienes y de lo lleno que te sientes con nada. Y aunque esto parezca nazi, a mí me da igual porque estoy totalmente segura de lo que digo, porque después somos tan sumamente absurdos que nos ponemos después de tomarnos el pan con el hummus, nos ponemos ahí a leer cositas de la meditación y de filosofía oriental. Pues los primeros maestros que se iban a un bosque y estaban sin comer, porque el hecho de privarse sensorialmente estimulaba mucho otra parte de su mente. Entonces, ponerle siempre ese halo a la comida de bondad como si no fuese una estimulación del sistema de recompensa, igual que otra, pues mira, o sea, es que es así. Es como cuando a veces hablan también pues, de los efectos del porno y tal. Cualquier cosa que esté estimulando constantemente de una forma artificial tu sistema de recompensa tiene consecuencias en tu comportamiento. Entre otras cosas, dificulta mucho el proceso de centrar tu atención en algo. Y la atención es súper importante para generar aprendizajes, para nuestro bienestar. Y por eso la comida muy estimulante, aparte de estarnos fastidiando la existencia por generarnos eso, es muy insidiosa, esa es como una piedra en un zapato, aparte te impide disfrutar de la comida nutritiva. Entonces te va fastidiando por los dos lados. Te genera una dependencia psicológica y por otro lado hace que no te guste la comida nutritiva. Y da igual que te diga una persona, que ya tenemos que contar con esto, y yo lo digo como nutricionista, claro que tú te puedes fiar del consejo dietético de un nutricionista, deberías de poderte fiar, a veces sí, a veces no, como en todas las profesiones. Pero tú piensas que una persona que ha estudiado nutrición es porque a eso le gusta. Tú tienes tu trabajo, tu vida, te estás enriqueciendo con otras cosas. Para ti no es tan importante como para la persona que estudia nutrición. ¿Cuántas personas que habrán estudiado nutrición o tienen problemas con su peso o han padecido anorexia o algo así? Tú no te puedes comparar con una persona que ha hecho que su vida gire en torno a una cosa y nada más, y no ha salido de la rueda, y que se come una croqueta y ya, voy a reventar. No, tú te tienes que comparar con una persona normal, que la nutrición no es tan relevante. Tienes que tener una forma de comer que te facilite la vida, no que te la complique. Para comer sano no hay que hacer un curso de hummus, no. Pues los garbanzos de toda la vida, de la abuela, hay que aprender a cocerlos para que no te sienten mal y punto.
¿No quieres comer garbanzos? No pasa nada, no es obligatorio comer legumbres, se pueden comer otras cosas. Pero no te compliques la vida. No caigas en el neuromarketing, ni de las redes sociales, ni de la industria alimentaria, ni de nada. Dado que la fisiología está determinada por la selección natural, que esto, claro, es uno de los problemas, que hoy en día los ambientalistas niegan la selección natural. Entonces, claro, nos están quitando conocer nuestro propio cerebro para tomar decisiones que nos faciliten la existencia. Dado que la fisiología está determinada por la selección natural en respuesta a presiones ambientales, es posible que la activación simultánea de las vías de señalización de grasas y carbohidratos produzca un efecto potenciado o extrafisiológico para potenciar la recompensa y hacer que los alimentos procesados con alto contenido de grasa y azúcares sean más gratificante caloría por caloría que los alimentos ricos solo en grasa o azúcar. Es decir, que como antiguamente no podíamos conseguir tanta energía, el hecho de poderla conseguir tan fácilmente nos produce mucho placer. Bueno, el hecho de poderla conseguir nos produce placer para garantizar nuestra supervivencia. Por ejemplo, dice aquí, de acuerdo con esto, los roedores regulan estrictamente el total de su ingesta calórica diaria y peso corporal cuando se administra acceso a grasas solas o a carbohidratos solos. Sin embargo, cuando se les da acceso a grasas y carbohidratos, aumentan rápidamente de peso, sugiriendo que la combinación de estos macronutrientes irrumpe su equilibrio energético. Es decir, que tú dejas a esos ratones en una jaula con alimento de solo grasa o de solo hidratos y ellos se regulan. Le das uno que tenga los dos juntos y empiezan a engordar automáticamente. Y es el mismo roedor y con el mismo cerebro. ¿Qué ha cambiado? ¿Que la sociedad les oprime? No, lo que ha cambiado es el estímulo alimentario que les estamos dando. Entonces ese es el tema. Yo no digo que los cánones de belleza no vayan cambiando, pero también cambian los alimentos que tenemos a nuestra disposición, cómo afectan a nuestro sistema de recompensa y que nos hagan vivir más pendientes de la comida o menos. Lo que pasa que, claro, si está socialmente aceptado vivir pendiente de la comida de una forma que es ave que huela a la cazuela, ¿no? Pues la persona que come lo primero que le ponen delante es un solete, pues claro, pues entonces eso es otro de nuestros grandes hándicaps como seres humanos que siempre deberíamos tener en cuenta, que es la aceptación social, ¿no? Seguir el discurso que siguen todos, aunque sea una basurilla, nos hace sentir bien porque lo siguen todos, ¿no? Lo que digo siempre, un cuerdo en un mundo de locos, mal rollo. Entonces, comer sano tiene un coste social, no tiene solo un coste económico, que también, que eso lo he pensado tratar en algún vídeo, porque cuando veo gente que dice, es que es una inversión. Bueno, es una inversión y es un coste. Y ahí sí que tenían que hacer políticas de salud pública para que fuese muchísimo más económico comprar alimentos que todo el mundo necesita porque tienen nutrientes y si quieren que carguen impuestos contra los alimentos superfluos que son los que enferman a las personas y que repercuten que tengan que utilizar el sistema sanitario. Bien que para otras cosas se espabilan en discriminar a la gente que decide no ir bailándole su son. En cambio, para el estilo de vida y evitar enfermedades, para eso no, nadie hace nada. Para quedar bien. Ahora se lleva el ecologismo, carne no. Pero no hables de los precios y de las cajitas de galletas y de cereales que tienes ahí para niños y de las yogures basura con color rosa. No, de eso no digas nada. Tú habla de la carne, que es lo que está matando a la población a tope. Y carne sola, que come además. La gente no come carne con patatas fritas, pan, una Coca-Cola y se fuma un cigarrito. No, la gente se come un chuletón y es eso lo que le está provocando cáncer por ahí a la gente, cáncer de colon, eso, solo, nada más. La gente que se toma carne de pasto es el problema. No, obviamente no. Ese reduccionismo de esos mensajes a lo único que lleva es a que esté la gente confundida y que vas a una comida familiar y la pobre gente que no entiende nada dice no, yo no me descarrillera, ya como yo con estas cocas de aceite, estas almendras fritas y esta ensaladilla que es malo comer carne. Dice, tic, ¿por dónde iba? Nos propusimos determinar si los alimentos con alto contenido en grasas y carbohidratos son más gratificantes que los alimentos igualmente calóricos, familiares y agradables, ricos solo en grasas o en carbohidratos. Para probar esto usamos una subasta en la que los participantes pujaban por bocadillos representados en fotografías. Todos estos puntos, que lo digo para gente que a lo mejor no suele leer literatura científica, son muy importantes. O sea, es muy importante cuando tú quieres demostrar una asociación
o incluso para buscar una correlación, que sería un nivel inferior, por supuesto, aislar las variables. Este es el gran problema de haciendo dieta cetogénica, perdí la menstruación. No, perdiste la menstruación porque no comías. Lo que pasa es que como no estabas cuantificando la cantidad que comías y estabas muy motivada con tu pérdida de peso y tal, pero no es la dieta cetogénica. Entonces, es el problema de no saber aislar variables para poder analizarlas. Si tú te sientes bien con una dieta de 2.000 calorías alta en hidratos, haz la misma dieta pero alta en grasa y a ver si pierdes la menstruación o no. Si la pierdes, comiendo en los dos casos alimentos de calidad, haciendo el mismo ejercicio, con el mismo estado emocional, bla, 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 pues lo podrás decir, pero si no, no. No puedes decirlo si no has objetivado nada de lo que estás haciendo. O sea, puedes decirlo, pero obviamente te estás engañando a ti misma y a la gente que no sea capaz de detectar este tipo de cosas. Al usar refrigerios familiares nos aseguramos de que los participantes han tenido la oportunidad de asociar estos alimentos con sus propiedades nutricionales a través del acondicionamiento de sabor nutriente en el pasado. Y en base a este acondicionamiento, las imágenes de alimentos representan estímulos condicionados de predicción de energía. Es decir, que en cierto modo lo que buscan es que en tu cerebro exista esa memoria de la experiencia de comer ese alimento. Por ejemplo, bocadillo de chorizo, ¿vale? O bocadillo de nocilla. Tú puedes ver una foto y sin comerlo, tú ya sabes la experiencia a la que está asociado, las experiencias que has tenido en el pasado. ¿Por cuál apostarías más? ¿Qué valoras más, ¿no? De ese alimento? Si te doy este dinero, ¿en cuál te lo gastarías? Esto nos permitió probar la hipótesis de que las imágenes asociadas con los efectos posingestivos de grasas y carbohidratos son más reforzantes que los asociados con los efectos posingestivos principalmente de grasas o de carbohidratos. Como se predijo, encontramos que los participantes están dispuestos a pagar más por bocadillos con grasas y carbohidratos en comparación con grasas o carbohidratos solos, y que ese efecto se reflejó en la respuesta en el cuerpo estriado dorsal, en el caudado y en el putamen, y en el tálamo medio dorsal. Inesperadamente se observó que los participantes son muy precisos al estimar la densidad energética de la grasa, pero no de carbohidratos o grasa o grasa y carbohidratos. Un efecto que se refleja por la respuesta en el fusiforme, y su conectividad con la corteza prefrontal ventromedial, la cingulada anterior del cerebelo, eso da igual. Lo que quiero decir es que, aparte, yo siempre he dicho esto, ya sabemos que las calorías tienen un valor muy limitado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del tema del balance energético y tal. Pero vosotros imaginaos que vais a una comida social y que de repente en toda esa mesita de picoteo los alimentos tienen como un palillito con un papelito que pone las calorías que aporta pues cada una de esas raciones que te vas a comer. Yo estoy segura que la gente, es que se cortaría 3 pueblos comparado con lo que va a comer. Y siempre he observado eso, que la mayor parte de la gente que conozco le tiene muchísimo miedo a comer grasa, pero muchísimo. Yo a veces cuando me hago un Bulletproof Coffee, que lo puedo entender porque no forma parte de nuestra cultura, dice, Dios mío, echarle pues mantequilla o ghee, aceite de coco, eso sea muy engordante. Y yo los estoy viendo a ellos tomarse su tostada de pan de trigo con aceite y digo, es que no tiene nada que ver. O sea, los ácidos grasos, hay ácidos grasos que son esenciales y que tienen una capacidad en nuestro organismo, en cierto modo, de nutrientes, de nutrirnos, porque todas nuestras membranas celulares son grasa, nuestras hormonas son grasa, nuestro sistema nervioso es grasa. Cualquier mujer que tenga problemas de menstruación y empiece a decir, es que como pocos hidratos, casi siempre come poca grasa, su pelo, sus uñas. Si no comes grasa que tu cuerpo necesita, lo vas a notar también en tus tejidos. Eso no quiere decir que no puedas tomar fruta o que no puedas tomar tubérculos o cereales si te sientan bien, pero que la grasa suele ser un alimento muy despreciado y que tendemos a tenerle miedo. Y fijaos, aquí se ha visto claramente que la gente no estima bien el valor calórico de los hidratos. Se piensa que está comiendo aire, no se da cuenta que la respuesta hormonal de eso pues tiene su impacto también. Y dice, la fruta engorda poco. Pues yo he tenido gente que no se da casi atracones de fruta. En cambio, frutos secos ya no es que lo puedas hacer o no, es cómo lo percibes. Te molesta más
comer muchos frutos secos que comer mucha fruta, porque la fruta es agua, pero los frutos secos son grasa. Como quien dice, me refiero a que nos preocupamos más y cuando a ti algo te preocupa vas a poner medios para evitarlo. Si te parece que tomarte media sandía porque hace calor está bien, pues lo vas a seguir haciendo. Bueno, es que ya os digo, un poco repetitivo este estudio. Nuestro primer paso fue crear un conjunto de imágenes de pequeños refrigerios, que es lo que os dije antes, de los caramelos, el queso y las galletas, que caen en una de las 3 categorías de contenido de macronutrientes, con la mayoría de calorías pues proveniente eso, de grasa de hidratos o de grasas e hidratos, pero variando igualmente variando igualmente dentro de categoría para grado, familiaridad y contenido calórico. Se ajustaron los tamaños de las porciones en todos los grupos de macronutrientes para equiparar el contenido calórico, en bocadillos para que hubiera ejemplos de baja, media y alta energía en cada categoría. O sea que ellos, como he dicho desde el principio, están haciendo un análisis caloría por caloría, para no decir, bueno, es que ha elegido este porque este era en sí más energético porque tenía una porción más grande. No. Todos los participantes del estudio principal calificaron los bocadillos por gusto, familiaridad, densidad energética estimada y calorías totales mostradas. Al día siguiente llegaron ayunados al laboratorio y fueron alimentados con un desayuno estándar de 426 calorías. Aquí yo os digo una cosa, yo no siempre me creo mi dieta, pero yo que considero que el ayuno intermitente, una de las cosas que ha hecho mal es que mucha gente no desayune, cuando creo que es muchísimo mejor desayunar que cenar. No cenar, hay que intentar cenar temprano y desayunar un poco más tarde. Pero creo que ha sido un error cargarse el desayuno porque nuestros órganos metabolizan mejor en horas de luz. Aquí le pongo un desayuno de 426 calorías, que yo hay veces que me ha creado mi desayuno y en un desayuno me puedo tomar 700 calorías perfectísimamente, porque tengo hambre en ese momento. Que este va a ser un tema también de otro de mis vídeos o de un post en Instagram. A mí me parece cojonudo tener hambre, de verdad. Es que cuando veo a gente que se siente orgullosa de estar 3 días sin comer, como si fuese un enfermo terminal, o sea, es que llegar a la comida con hambre es tener salud, es tener ganas de vivir, me he movido, necesito recargar mi flujo energético, quiero nutrirme, ¿no? No sé, tú tienes un animal de compañía en casa y lo ves tirado en una esquina que no se acerca al comedero y no vas a hacer una fiesta. Pues yo en redes sociales es todo lo contrario, es que me he tomado esto y estoy un mes sin tener hambre, qué bien. Bueno, el desayuno, por supuesto, es una basura. Le hacen un desayuno de zumo de naranja, queso cheddar, tostadas integrales y pan blanco, mermelada de fresa, mantequilla. Eso es para que cuando hagan esas pruebas de imagen y de por qué alimento apueste más y tal, como garantizarse de que todos han desayunado previamente lo mismo. Y no podamos decir, es que este como tenía más hambre, se le activaba más esta zona del cerebro. Y bueno, eso... Hablan de la disposición a pagar, de cómo se reflejaba la valoración de los alimentos en qué zonas del cerebro y tal. También hablan un poco del tamaño de la porción, de si podían estimar el número de calorías de cada uno o no. Por ejemplo, pone, observamos una fuente de correlación entre el gusto y la disposición a pagar por todos los alimentos. Bien, pues está claro, un alimento que te gusta, pues independientemente de sus cualidades a nivel de macronutrientes, de nuestra filogenia y lo que tú quieras, si te gusta vas a valorarlo más, está claro, ¿no? Dice, el gusto sigue siendo un predictor significativo. Creo que más o menos está repitiendo todo lo mismo, así que no sé si voy a leer más de esto, porque debería de haberlo, aparte de traducido y resumido, después subrayar en amarillo lo más importante, pero no me ha dado tiempo. Pero bueno, como voy a dejar el estudio, quien lo quiera leer en profundidad y ver las limitaciones que tiene y tal, pues lo puede mirar abajo y así me da un poco de tiempo a hablar del tema, por ejemplo, del de las proteínas que quería yo. También traía un poco este estudio, ¿no? Porque cuando muchas veces yo digo cosas, pues eso, porque claro, porque la mezcla de grasas y de hidratos,
parece como que si hoy en día no traes un estudio que lo demuestre, que tú te estás inventando algo que no está basado en nada y que es una loca que, como yo, por ejemplo, como soy una nutricionista que se ha dado atracones durante 10 años, pues que cree que todo el mundo es como ella. Pues no. Lo que pasa es que creo que es importante entender nuestra conducta alimentaria. Y yo, como dietista, si tengo una persona que confía en mí para mejorar su relación con la comida, no ponerle platos como por ejemplo la famosa tostada de crema de cacahuete y plátano que se lleva hoy en día, para boicotearle y para fastidiarle la vida y decirle a la persona, ay, pues creo que tienes un problema, creo que tienes que ir a un psicólogo porque se te vaya la pinza con la crema de cacahuete. Pues no tienes que ir a ningún psicólogo. Bueno, vete si quieres, pero no por eso, porque eso es algo que le pasa a todo el mundo. No necesitas ir a un psicólogo por haberte quedado en el paro y sentirte inseguro. Es que eso es una señal de que funcionas perfectamente. Pues la señal de quererte comer la crema de cacahuetes, de almendra o la que sea, o el pan, mucho más que un palito de apio, es porque funcionas bien, no es para estar preocupado de nada. Y estamos convirtiendo en patológico el instinto alimentario que nos ha hecho evolucionar hasta hoy en día. Y como os digo, hay estudios súper interesantes relacionados con estos temas y que es más biológico de lo que nos quieren hacer ver. Y para mí es una suerte, porque todo lo que sea biológico es súper fácil de solucionar si la persona quiere y lo acepta. Si quiere vivir dentro de su caverna con sus cadenas ahí, pues también es libre de hacerlo, por supuesto. Bien, vamos a ir con el tema de las demás proteínas. Yo ya sabéis que soy partidaria de la libertad, me parece genial que se vendan productos de más proteínas y tal. ¿Qué es lo que yo pienso? En verdad, bien, entiendo que haya determinadas personas, que no son la mayoría de las personas, por supuesto, pero sobre todo dentro de lo que solemos calificar fit, que tengan una estrategia nutricional basada en macronutrientes y que puede resultarle útil un producto de estos, tipo más proteína. De hecho, el más proteína que venden en Mercadona, que es un tarro muy parecido al queso fresco batido desnatado de 500 gramos, a mí me gusta muchísimo el sabor. A mí me gustan los lácteos y ese me gusta porque es muy denso. Ya os dije muchas veces que esas texturas densas a mí me agradan mucho, ¿no? Lo digo muchas veces en mi Instagram. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta más el más proteína que el queso fresco batido desnatado porque tiene más densidad. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, aunque eso no es que yo te dijese, no te voy a decir que no tiene valor biológico, porque está hecho con leche, no es leche ecológica, no es leche de cabra, es leche de vaca, pero bueno, si te sienta bien, pues la leche a mí me parece que es un alimento que sí que es nutritivo, ¿no? Un queso tiene valor nutricional, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene ácidos grasos, tiene proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso ya no partimos de la misma base, porque le ha quitado toda la grasa a la leche. Entonces ya uno de los factores que hacía que fuese nutritivo, que fuese saciante, que son sus ácidos grasos, que también necesitamos ácidos grasos saturados, sus vitaminas que son liposolubles y necesitan ese ambiente graso para absorberse, no lo tienen. Entonces ya le estamos quitando valor nutricional al producto para aportarle el más proteína y menos grasa, que es realmente lo que nos quieren decir. Entonces, a no ser una estrategia nutricional, por ejemplo, pues que me digas una persona vegetariana que muchas veces cuesta tener una dieta con proteínas altas sin que te suban mucho los hidratos, pues a lo mejor esa persona le puedes decir, vale, pues tómate de postre un batido de proteína, que sería lo que yo le diría. Pero me dice, no me gusta. Prefiero echarle un poquito de proteína en polvo a un queso fresco batido desnatado o un más proteína de estos naturales. Pues vale, yo no es que lo considere óptimo, pero tú tienes que ver. Pero ¿qué pasa? Que más proteína natural hay uno. Y por uno natural te sacan 5 sabores, que es lo que compra la gente. Y yo lo digo, los aditivos alimentarios no es una cosa que a mí me preocupe muchísimo. O sea, no me considero una loca de los aditivos alimentarios, del material del que está hecho mi sartén, de no sé qué, no. Pero no soy una persona que esté todo el día leyendo sobre ese tema, pues obviamente porque leo sobre otras cosas, como lo que os acabo de decir, porque me llaman más la atención. Sí que es cierto que creo que no hay que ir de perdidos al río. Es decir, que cae de cajón que estar comiendo todo el santo día cosas con aditivos no es bueno para tu microbiota. Porque es que son innecesarios esos aditivos.
Entonces, para mí, comprar todos esos alimentos edulcorados, echarle un chorro de sacarina a algo natural, tenerle que echar un dátil, eso ya demuestra la dependencia que tienen algunas personas. Y os digo una cosa, cuando veo a alguien en redes sociales, que es muy típico también de algunos nutricionistas que digan, pues mira, no me gustan los yogures naturales y soy nutricionista, como para que la gente no se sienta mal porque no le gusten. Yo creo que eso se puede curar, si quieres, y si no, no te van a gustar nunca. Pero un yogur no es un alimento tan sumamente agrio, no sé si agrio es la palabra para decirlo, porque ácido no es, como para que te genere desagrado. Un café, conozco a gente, pero a tanta gente, y que comía basura pura, que a base de ir reduciendo la dosis, ahora no le gusta el café dulce y lo toma siempre solo, que no creo que haya 4 privilegiados en el mundo, porque hay muchísimos. Lo que pasa es que tienes que hacer el esfuerzo de estar durante un tiempo tomándolos. Y también es cierto que creo que hay una cosa que es importante, y es que cuando tú estás mucho tiempo comiendo muy bien, pero tiene que ser bastante tiempo y a lo mejor la gente nunca ha probado hasta el tiempo suficiente, te haces mucho más sensible a que los alimentos te sienten mal. Como que te haces más sensible a esos pequeños cambios. Por ejemplo, una persona que ha encontrado una dieta que le hace tener unos niveles de energía muy buenos, nota cuando un alimento le sienta un poco mal, porque ese malestar digestivo es de las cosas que más energía te resta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú nunca has estado en ese punto, a lo mejor no puedes ver la diferencia. Y creo que eso puede ser uno de los motivos por lo que haya muchas personas que digan, no, es que a mí esto nunca me va a gustar, porque tampoco has tenido, ¿no?, una motivación para seguir comiendo tan sano. O por ejemplo, del tema del gluten o de notar la diferencia entre una dieta con más hidratos o con más grasas, quizá haya que hacer un esfuerzo grande. Yo, por ejemplo, que ya veis que le tengo mucho amor al Bulletproof Coffee, y eso que hay mucha gente que hace dieta alta en grasas y dice, bueno, pero solo tomo de vez en cuando y tal, yo, es una cosa que me sienta tan bien, que es que lo noto automáticamente. Yo me tomo ese café americano con un poco de ghee y un poco de aceite de coco y canela de Ceilán, y es que me sienta bien en el mismo momento que lo tomo, me cambia el chip del día completamente. Noto muchísimo bienestar digestivo, mucha concentración. También, por ejemplo, dentro del mundo de las dietas altas en grasa, bueno, ponen la soja como si fuese, los jinetes del apocalipsis. Y a mí un trozo de tofu, un trozo de tempe me sienta igual que tomarme unos huevos en la cena. Y yo lo he reconocido abiertamente, que dejé de ser vegetariana en gran medida porque quería poder variar mi fuente proteica. Pero igual que me sienta bien unas sardinillas, leer que por tomarme un trozo de tofu me va a salir una pancreatitis, tócate los huevos. O sea, que una cosa es que tú estés tomando kilos de soja todos los días y otra cosa es que un día, igual que hoy me he tomado huevos, mañana me tome tofu. Igual que hoy me tomo carne, mañana me tomo pescado. O sea, esa obsesión, ¿no? El tema de los antinutrientes. Sí, está claro que las legumbres tienen antinutrientes y eso va a afectar. Pero tú comes suficiente, no eres un cazador-recolector del Paleolítico. Si tu dieta es suficiente, con todos los nutrientes que tengas, e incluso puedes ir rotando suplementos de vez en cuando, no tienes que decir, uy, es que no puedo tomar una legumbre. Si incluso no absorber todo lo que nos comemos tiene efectos positivos, porque absorber todo también podría ser un problema, ¿no? Igual que pasa con el hierro. Pues tener un déficit de hierro está mal, pero tener mucho hierro es mucho más peligroso. Entonces, creo que hay un punto medio, creo que hay que analizar las cosas individualmente y que tú entiendas, ¿no?, por qué estás comiendo eso, por qué estás comiendo con ese patrón dietético, e ir probando diferentes cosas. Y cuando tú vas hilando fino, pues cada vez eres más exigente y quieres comer cosas que te sienten bien. Eso no quiere decir que en un momento dado tú puedas comer algo pues porque estás en una comida social, por capricho, por hedonismo, y lo disfrutas en ese momento, pero notas que no te has sentado tan bien y tienes ganas de volver a cuidarte otra vez. Y no es esa definición de verdad patológica de salud que hacen a veces, que es como, Dios mío, de verdad, que yo no siento que vivo en un laboratorio,
que yo no estoy dedicándole mucha energía mental a mi comida, aunque a algunas personas les pueda parecer que sí. Igual que hay gente que también me podría yo, entre comillas, meter con ellas si es lo que yo quisiese, hacer leña del árbol caído, decir, pues mira, pues una persona que vive estreñida, pues qué a gusto se debe de sentir, y que después le dé yo pena porque no quiera comer gluten o porque no quiera comer un procesado. Pues bueno, tú has aceptado vivir con estreñimiento, otras personas no. Otras personas no quieren vivir estreñidas, no quieren vivir dependientes de la comida y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y como digo, hacerlo de una forma sana para mí implica que hay muchas más cosas en mi vida, no que mi alimentación es tan sumamente complicada que tengo que dedicarle toda mi energía a mi alimentación. Por supuesto que no, eso no sería adaptativo en el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, en general lo que decía los alimentos más proteína era eso, que me parece absurdo que tenga que haber tantos alimentos más proteína, porque la mejor proteína que te puedes tomar, pues es eso, de tu comida, de unos huevos, de una carne, de un pescado, de un trozo de tofu, que es proteína que te viene, proteína de calidad, que tienes que masticar, que viene con otros micronutrientes, y no ese alimento que ha sido hecho artificialmente, es como el lácteo desnatado. Es que quiero comer sin que me aporte nutrientes. Es que sí, acepto, ¿no? el avance tecnológico y me parece positivo, pero que nos meten ese sinsentido de el bloqueador de hidratos. El bloqueador de hidratos es no comas hidratos si no los quieres absorber. Pues si te molesta la grasa de los lácteos, sí, estoy de acuerdo, puedes tomar lácteos desnatado, pero ¿por qué no directamente no tomas lácteos si tanto te molesta tomar un alimento que tenga grasa? Porque es que ese alimento ha sido diseñado por la naturaleza para que aporte todos sus beneficios en su matriz alimentaria, no modificado para los caprichos del siglo XXI de quiero tomarme un yogur que sea a nivel metabólico como el oxígeno, y que nunca lo es, porque esas personas en la naturaleza todo lo sabe, acaban teniendo casi siempre una reacción muy mala con la comida, malestar digestivo y tal. Lo que pasa es que no lo dicen, lo que te dicen es, ay, qué estricto eres, tal, eso es lo que te dicen. Pero después por lo bajini, sus heces en plan diarrea, o su no ir al cuarto de baño, su ansiedad por la comida y tener que estar comiendo chicles constantemente, su dolor articular o su tendinitis que no se le pasa, etc. Y no quiero decir que seas inmortal por cuidarte, porque no lo vas a ser, pero que cuidando tu alimentación puedes ganar muchísima calidad de vida. Ya no estoy hablando de salud a largo plazo, de mucha calidad de vida, yo creo que sí. Y para mí, ya tener que a estas alturas decir qué pienso del yogur más mierda ese, pues de verdad es que no lo entiendo. Es que si te quieres tomar más proteína, pues te compras proteína de suero de leche en polvo y ya está. Es que ya me dirás tú. Aparte, ¿más proteína? Pues échate un trozo de pollo más grande. Ahí tienes más proteína. Lo único que justificaría, y que no justificaría, porque ya digo, si necesito un suplemento proteico, me tomo un suplemento y punto, pero de esos suplementos entiendo pues en hombres que tengan una masa muscular muy grande, y digo hombres porque suelen pesar más que las mujeres, y a lo mejor el dinero que se tienen que gastar en carne, en pescado y tal es muchísimo, y oye, hay proteínas de pasto, de whey protein, que está hechas eso con leche de vacas de pasto, que entiendo que es más cómodo, que es más fácil de digerir, que es más económico, vale. Pero para la mayor parte de la gente que ande racaneando, echarle una anchoa a una ensalada para después tomar su más proteína, yo no lo entiendo. Y es lo que digo, que aparte esos alimentos son los típicos de snacks, de media tarde, de postre, que eso no, es que tu cuerpo no entiende eso. Tu cuerpo tiene unas necesidades nutricionales y no hay hueco de postre ni hueco de media tarde. Para mí, ¿tú te quieres tomar un buen yogur? Pues cómprate un yogur entero ecológico de cabra o de oveja y te lo pones en el desayuno con unos trocitos de fruta, unos frutos secos, si quieres unas semillitas o unos copitos de algún cereal que te siente bien o lo que sea, un poquito de canela, y ya tienes ahí tu consumo de yogur. Y ni desnatado, ni más proteína, ni nada. Tu yogur con todos tus nutrientes. Y muchísimos estudios han demostrado que incluso la síntesis proteica, como dije en el vídeo de las claras de huevo, es mayor con el alimento entero, porque lo que hace los alimentos son información para nuestro organismo, información que va a señalizar a nuestros genes qué es lo que tienen que hacer y que va con todas esas vitaminas, minerales. ¿Que parece complejo? Pero es sencillo, comer comida, no hacer absurdeces. Incluso, ¿por qué la proteína, entre otras cosas, ganó mala fama? Porque estamos acostumbrados a consumir solo el músculo del animal y a consumir todo.
¿Qué es lo que pasa? Que yo soy una de las afectadas que a mí me da asco comerme las partes más tendinosas del animal, las vísceras y todo eso. Pero yo, por ejemplo, de pequeña, que no tenía estos prejuicios que tengo ahora, a mí mi madre me hacía riñones o me hacía lengua o me hacía hígado y yo me lo comía y me gustaba. Me gustaba el sabor y punto, me daba igual que fuese una lengua o que fuese un riñón. Yo me lo comía y me gustaba. Claro, ahora las veces que lo he intentado no he sido capaz de conseguir la manera de hacerlo, pero tengo el suficiente sentido común para saber que son alimentos súper nutritivos y que es mucho más urgente que Ana aprenda a cocinar el hígado de forma que le guste a comprar más proteínas en el súper, que no le va a aportar absolutamente nada. Si quiere más proteína, que se tome un trozo de pollo más grande, se acabó. Ahí están los nutrientes. Y además nutrientes que no van a hacer reaccionar a tu cuerpo porque son lo mismo que tú eres. Entonces no van a sentarte mal, a casi nadie le van a sentar mal. Y los lácteos, bueno, hay que ver, pero también son uno de esos grupos de alimentos que dan bastantes problemas. Que no tengo nada en contra, ya digo, pero que a muchas personas les dan problemas. Yo ya lo dije en Instagram que estoy haciendo un mes sin lácteos y aunque es poco representativo, porque claro, los niveles de estrés y eso también influyen, yo quiero ver si se me quita la descamación de todo cuando no como lácteos, aunque supongo que es un proceso que llevará tiempo, ¿no? Porque ya si está afectado el cuero cabelludo, en cierta medida, ¿no? Pero sí sospechaba de que no me sentaba muy bien y dije, mira, voy a hacer un mes sin lácteos, que hace tiempo que no lo hago, y después a ver si os vuelvo a reintroducir y tal. Y estoy subiendo mi consumo de coco, por ejemplo, y me siento bastante bien, aunque todavía tengo que seguir tocando cosillas. Pero son cosillas que es lo que os digo, que las noto porque soy sensible a esos cambios. Si me hubiese acostumbrado a vivir mal, a tener estreñimiento, a que se me hinche la barriga como una embarazada después de comer, pues bueno, pues seguiría así y ya está. Y bueno, para terminar, siento la chapuza de debería haber subrayado el estudio este. Lo que pasa que es lo que digo, el estudio era larguísimo. Estuve el otro día, el estudio lo había leído hace tiempo y lo tenía guardado, traduciendo el estudio, quitando partes que no quería leer porque eran demasiado farragosas y tal. Y hoy lo fui a imprimir y dije, pues ya voy leyendo sobre la marcha. No me di cuenta de que era tan largo y tan repetitivo hasta ahora. Pero bueno, espero que no se os haya hecho muy pesada la primera parte del vídeo. Y nada, lo último que os voy a decir relacionado con todo este tema que digo del pasaporte sanitario y tal, no sé si va a haber algún debate en algún sitio, pero a mí me gustaría que lo hubiese, porque creo que estamos viviendo un momento histórico, que se está marcando un antes y un después, y que mucha gente no sabe, o la gente que no es profesional sanitaria, que la ética o la bioética es una parte súper importante dentro de las ciencias de la salud. Y supongo que dentro del derecho y dentro de casi todas las ramas, ¿no? Incluso pues la ley de protección de datos, quiero decir que la ética al final pues está en todo, ¿no? Y claro, yo estaba hoy en un medio de transporte público y de repente se oía en megafonía lo del aviso, ¿no? De llevar la mascarilla y tal, y dice, y le recordamos que tienen que mantenerse en silencio. Y fue la primera vez que yo escuché eso. Lo había oído en algún canal de YouTube o algo así, pero yo decía, a ver, lo entiendo, ¿no? Pues porque obviamente si estás con la boca cerrada, pues a nivel del tema de la transmisión de las partículas y tal, pues mejor, ¿no? Pues aunque lleves mascarilla, pero me hizo vivir un momento de sentir, estoy en una película. O sea, esto me parece, cuando dicen un mundo distópico, pues yo me siento así. O sea, que esté en un transporte público como sardinas y que me digan que ya no solo tengo que llevar puesta mi mascarilla, sino que no puedo hablar, que obviamente a veces hablaba, de hecho no funcionaba la máquina de recargar la tarjeta y tal, y claro que alguna gente habló en algún momento, pero no sé, digo, ¿a qué puntos estamos llegando, no? Que el debate científico hace muchísimo tiempo que a la mayor parte de la población no le ha llegado, y a mí eso me da muchísima pena. ¿Por qué? Porque la gente, me estoy dando cuenta ahora, y hasta ahora nunca me había dado cuenta de esto, que se cree todo lo que dicen en la tele y todo lo que dicen en la radio. Y entonces yo hablo con personas que pienso que viven en una realidad paralela de lo que piensan que es todo lo que está pasando ahora, tanto respecto al virus en sí mismo como al tema de la vacunación. Y claro, fiarte de lo que dice un periodista que realmente es un mero transmisor de información, que tiene sus intereses económicos, que por supuesto tienen que ver con partidos políticos, es como vivir
totalmente indefenso de todo, ¿no? Y claro, a nivel alimentario pues pasará exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el tema del sol, que es algo que me sorprende mucho. Yo no digo que haya que estar tirado en una playa 10 horas cuando esté haciendo mucho sol, pero que la gente no vaya a la calle a que le dé el sol en su cara, en sus brazos, durante todo el año, con lo necesaria que es la luz para la salud mitocondrial, porque ya con la divulgación que se ha hecho, la gente lo que tiene es miedo al sol, y sin darnos cuenta nos echamos cremas que muchas veces, como ha pasado hace poco, de hecho de una de las farmacéuticas que hace la vacuna, han tenido que retirar unos fármacos. Eso que ya lo digo, entiendo que la ciencia es así, que hay cosas que tardan tiempo en descubrirse, que no digo que sea nada malo echarse protector solar, ni vacunarse, ni nada de eso. Lo que me parece malo es que no haya debate científico y que no se pueda dar la información completa para que la persona decida libremente. Y para decidir libremente tú tienes que tener información. No es decidir libremente cuando yo te cuento la parte de la historia que a mí me interesa. Eso no es ser libre, eso es ser manipulado. Y cuando estás jugando con la salud de la gente, pues por miedo, porque a lo mejor no voy a pensar que lo hacen con mala intención, ¿no? No voy a pensar que cuando vas a un médico y te sale 220 de colesterol y te dice tómate unas estatinas, lo haga porque te quiera matar. Claro que yo no pienso eso. Igual que no pienso otras cosas que he vivido haciendo prácticas en hospitales, donde reconozco que muchas veces no hay un nutricionista y que la persona que da consejos dietéticos no está actualizada o no tiene tiempo para estarse actualizando. Es decir, no creo que sea con mala intención, ni estoy diciendo que sean malos profesionales, ni mucho menos. Digo que el sistema, tal y como está montado, hoy en día me parece peligroso. Y que en muchos países se esté haciendo ya todo el tema este del pasaporte, me parece una discriminación. Una discriminación que además se ríen de la gente. Bueno, espero que este vídeo, por lo que estoy diciendo, no se me censure, no lo sé. Pero bueno, yo lo voy a intentar porque creo que estoy hablando de forma respetuosa. Cuando ya se te adjetiva, ¿no?, por tener una duda, que es el espíritu de la ciencia, dudar, plantearte cosas, que se te censure directamente y que cuando hablen de una persona que tiene dudas, por ejemplo, sobre este nuevo fármaco, sobre el pinchacito mágico, voy a decir que es totalmente lícito. Si en vez de tranquilizarla le prohíbes tener información, no le explicas las cosas como son, que creo que al final pues son mucho más sencillas y más fáciles de explicar, ¿por qué habría que censurarlas? Y te pone, cada vez que hablan de una persona que tiene dudas, a alguien tipo Miguel Bosé o un personaje que parece salido de Crónicas Marcianas, pues chico, no es la realidad, no es la realidad. Es que no son los personajes de Crónicas Marcianas la gente que tiene dudas. Y que no es cuestión de imponerle a nadie nada, ni imponer una cosa ni la otra. Yo entiendo los riesgos y entiendo que me tengo que fiar de los datos que me dan y me tengo que fiar de que mucha gente se esté poniendo enferma, de qué tal. Yo a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, uno de los temas es el tema de las embarazadas. Y me imagino cómo tiene que ser la cabeza de una embarazada en este momento. Que nunca haya leído nada sobre estudios científicos de salud y que haya pasado de escuchar que las embarazadas no, porque no participan en los estudios, entonces no se conoce la seguridad, a decirle a una persona que tiene una vida en su interior, que no puede ni beberse una copa de vino, ni tomar un trozo de jamón serrano, ni tomar un trozo de salmón, que le digan que de un día para otro sí, tiene que hacer el pinchacito mágico. Pues yo es que estaría acojonada. Y que me estén diciendo por un lado, se están muriendo, por otro lado que me estén diciendo es peligroso, no se sabe si te puede afectar a ti, si te puede afectar al feto. Yo no sé, o sea, a mí me parece que estamos en un momento, y con los políticos con ese poder desmesurado de decir, pues tú no puedes entrar en tal sitio si no tienes la prueba del delito, de que has hecho tal. No sé, me parece que las cosas no se están haciendo con lógica. Y siempre digo lo mismo, yo fui la primera, y podéis verlo en mi canal, que tengo los vídeos que hacía en la cuarentena, que la mascarilla, me tomé mogollón de suplementos porque realmente estaba preocupada,
y quería fortalecer mi sistema inmune, hacía ayunos muy largos. O sea, yo no es que no le tenga, que no quiero transmitir esa imagen, miedo o que no tenga respeto a cualquier cosa que sea nueva y que por ser desconocida precisamente no sepamos cómo actuar frente a ella, ¿no? Como a lo mejor sí sabemos actuar, pues yo qué sé, contra un resfriado, contra una infección bacteriana de cualquier tipo, que ya la tenemos totalmente controlada. El problema es ese, es que es algo desconocido y lo desconocido y la incertidumbre nos da miedo. Pero el hecho de que nos dé miedo, que nos tengamos dudas, ¿le da derecho a alguien a ridiculizarnos? No lo sé. Y además esa manipulación que hay incluso en redes sociales con esos hashtags, esos iconos, como cuando había el de quédate en casa, que están como hechos para que tú te vayas metiendo dentro de la película y después no te parezca raro, que digo, todo tiene matices, ¿no? Yo lo entiendo. Por ejemplo, entiendo que puedan decir en una calle que haya bastante gente, pues tú te tienes que seguir poniendo tu mascarilla. Pero después si vas a una cafetería con una amiga, aunque estés en un espacio cerrado a medio metro, te la tienes que dejar puesta. Perdón, te la tienes que quitar. Te la puedes quitar si quieres. Porque hay que proteger a la hostelería, porque tal. Yo lo entiendo, que no se puede, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que la economía y la salud yo creo que no se puede separar. Pero sí que es cierto que yo, ya os lo digo, o sea, de hecho el fin de semana pasado, y casi nunca me pasa esto, hubo 2 días que me costó muchísimo quedarme dormida cuando vi justamente que en Galicia estaban pasando ya lo de empezar a pedir ese pasaporte para entrar, ¿no? Y la situación rocambolesca que se generaba, que decían los propios hosteleros, por lo menos el primer día decían que no iban a dejar entrar a nadie y que iban a atender solo fuera. Lo que pasa que esto para Galicia está muy mal. Si aquí en Alicante, donde yo vivo, pues como la gente ya se quiere quedar fuera muchas veces, aún, si pones una sombrilla, pero en Galicia, que puede llover perfectamente ahora, tienen que poder utilizar el interior. Y claro, ellos pues dicen, pues no, es que no sé, ya no sé lo que está bien o lo que está mal, no sé si me pueden denunciar por pedir, por no pedir. O sea, como estas decisiones tan precipitadas de algo que afecta a la salud de las personas, yo no lo entiendo, sinceramente. Y en cambio, que otros consejos que son totalmente inocuos, como por ejemplo que la gente se preocupe de tomar el sol de forma responsable, ya digo que no me estoy refiriendo de bikini en la playa cuerpo entero, me refiero a ir paseando con tus bracitos y tu carita al aire y que te dé el sol, que se alimente bien, que no coma 50 veces al día, que coma comida, que no coma ultraprocesados, que se mantenga activo. Esos consejos son tan buenos para todo y también para intentar protegernos de evitar saturar los hospitales de todo, porque esto sirve para todo, que es lo bueno que tiene. Sobre eso nada. Solo hay consejos sobre tienes que decir sí a esta acción farmacológica, porque al fin y al cabo está dentro de ese campo de la farmacología, no estamos hablando de estilo de vida ni mucho menos. No puedes pasar por este sitio, a partir de tal hora no puedes salir de tu casa. Y es que hasta en la medicina hipocrática, en la medicina tradicional china, en todo, siempre se ha dado muchísima importancia al sistema inmune de receptor. ¿Esto quiere decir lo que decía antes? ¿Que a mí me den igual los patógenos? No, por supuesto que no. Pero es que, aunque sean conocidos, yo no me quiero arriesgar. El otro día decía una chica que sigo en Instagram y que me parece que pone contenido de mucha calidad, Edial, de mi comida real, que es Miriam Ruiz, que esas tartas de queso que se llevan ahora, que están como sin cocinar, ¿no? Que es un poco como que se derrumban, por decirlo de alguna manera, que era un poco peligroso, porque esas partes es que no estaban bien cocinadas, entonces claro, nos gustan, pero son un peligro alimentario. Pues a mí, aunque sea un peligro alimentario conocido, yo leo ese día eso y si tenía algunas ganas de tomarme una tarta así, se me quitan. O sea, yo soy una persona precavida y que me importa mi salud en todos los sentidos. Pero creo que no es la forma de hacer las cosas, con miedo, con prohibiciones, con discriminación, haciendo que unas personas desconfíen de otras. En vez de intentar eso, ser compasivo y ponerte en las dos partes, en pensar por qué la gente puede tener dudas, ¿no? Y yo entiendo que haya un tipo de personas, tipo persona friki, que yo las he conocido y las he tenido en consulta. Yo he tenido gente que se ha negado a tomarse una vitamina B12 siendo vegetariano.
Obviamente yo no estoy justificando eso y sé lo que cuesta a una persona que tiene este tipo de pensamiento convencerla de, oye, mira, el riesgo que estás corriendo por no tomarte esto y es algo que puedes prevenir. Y de hecho, hay una entrevista muy buena que voy a recomendar, que es, digamos, pro, pinchacito mágico, o que por lo menos creo que es tranquilizadora, que es la de el canal Sano, Fuerte y Feliz, que le hacen una entrevista a una bióloga molecular y me pareció una entrevista súper buena. Para que veáis que yo de verdad es que no estoy solo viendo una de las dos partes. Otra cosa que veo mal, que cuando una persona tiene efectos secundarios no pueda decirlo y que hablar de ese tema sea un tema que hay que censurar. O que una persona que trabaja en un hospital y quiera decir lo que ve en su UCI, que por ejemplo, eso ya deberíamos de dar por hecho todos, que está hablando de su UCI. No todos los hospitales son iguales. Pero yo en mi hospital veo esto y lo digo, si me parece que puedo decirlo sin estar poniendo los datos de nadie en peligro ni nada. Pues yo he visto esto, por ejemplo, cuando hubo el debate de si realmente había más obesos o no, lo que sea. ¿Por qué no se puede hablar? Es que la falta de transparencia lo que genera es desconfianza. Por ejemplo, lo que me gusta mucho de esa entrevista es que la chica, cuando hablaba del tema de los efectos adversos, explicaba que muchas veces no era en sí mismo a lo que es lo que interfiere con la vacuna, ¿no? O el virus atenuado o el mecanismo que se use, sino que hay personas que pueden tener reacciones como alérgicas a los propios excipientes de la vacuna, que eso es una opción. Y otra cosa es que también que el propio virus, por ejemplo el virus atenuado, que te pueda dar una reacción muy similar a la que te hubiese dado si tú te hubieses infectado con el virus, porque sí, o sea, naturalmente, teniendo contacto con él, que aunque seas precavido, está claro que yo creo que, bueno, que a todos en un momento u otro nos acabará pasando. Y supongo que hay muchas variables, como por ejemplo, pues la carga viral, cómo esté tu estado inmunitario en ese momento, tus mucosas, lo que sea, ¿no? Pero que la forma en la que se están haciendo las cosas, de verdad, me parece de película. Y que yo hubo 2 días de la semana pasada que no podía casi ni dormir por la noche de ver en un periódico cómo, que le van a pedir una cartilla a una persona para entrar en un bar, que yo entendería que dijesen, pues mira, hay que cerrarlo porque la cosa está muy mal otra vez, no se puede tener vida tal. Los hospitales están saturados, lo que sea. Pero eso me parece, eso es surrealista. Y ya cuando lleguen al punto de los niños, pues no sé lo que va a pasar, ¿no? Que se convierta casi en un producto de marketing, salir y ser una niña de 12 años que te quieres dar el pinchacito mágico, pues no sé, esa forma de hacerlo, como lavándole el cerebro a la gente en vez de explicándole las cosas, no bien, que muchas veces la gente se queja, pero es que precisamente si tú impones, si tú censuras lo que otra persona piensa diferente a ti, si tú cuando llegas a un contrincante para debatir, en vez de llevarte una persona seria con conocimientos de análisis clínicos, llevas a una persona, eso, tipo Miguel Bosé, pues a mí me da la sensación de que me quieres ocultar algo, no de que quieres aclararme las cosas y que yo confíe. Porque obviamente, como cualquier persona que esté un poco dentro del mundo sanitario, sabe que confiar por confiar no podemos hacerlo, porque intereses hay en todos los sitios, y que algo sea público, entre comillas, no quiere decir que sea un negocio, ¿no? Que no haya negocio detrás, porque también lo hay, por supuesto que sí. Hay máquinas de alimentos ultraprocesados en los hospitales, no solo en Mercadona hay productos ultraprocesados. Y vemos a profesionales sanitarios que los compran y los comen y que fuman cerca del hospital y los vemos. Es decir, aquí nadie es un santo. Y ya digo muchas veces que yo no creo en las conspiraciones, o bueno, habrá, no lo sé, no las conozco, pero que lo que creo que es un fallo sistemático. Y por supuesto que lo único que creo que puedo hacer desde mi posición pues es eso, intentar empatizar, respetar a todo el mundo, pues dar las gracias por lo bueno que tenemos hoy en día, de los avances tecnológicos, no solo por el tema de los fármacos, sino por el tema de lo que sabemos hoy de estilo de vida, pues haber podido identificar variables como el déficit de vitamina D, lo que sea. Pero esta forma de verdad de hacer las cosas es como si yo cojo, ahora me viene un paciente y le digo, no, tú no escuches nada de nada, tú vas a comer esto, porque sí. Y si una persona te dice algo,
tú dices que te dijo tu dietista y ya está. No, todo lo contrario. Yo hago todo lo contrario. ¿Y por qué te han dicho que eso es tal? Pues la próxima vez que le veas, pregúntale, ¿por qué tú piensas que este alimento es malo? ¿O por qué es malo esta cantidad de comida que yo tomo? Quiero saberlo y quiero entenderlo, porque de ahí es donde van a nacer acciones que hacemos de forma coherente y sintiéndonos a gusto. Y no porque alguien nos lo ha impuesto, ¿no? Y yo veo, pues eso, que están tomando un cariz las cosas que son súper extrañas en ese sentido. Y que incluso muchas personas, pues eso, porque se sienten presionadas socialmente. Yo, que sinceramente, os lo digo ahora, desde que ha empezado todo esto, para mí el peor momento que estoy viviendo es ahora. Y veo que es totalmente opuesto a otras personas que están más informadas pues, de lo que sale en la tele, de lo de la radio, y que piensan que está en un momento guay, aunque haya dudas de eficacia, de tal, pero bueno, da igual. La versión oficial ya sabemos cuál es, y sí, todos súper contentos porque ya tengo mi pinchacito mágico, y de hecho hay gente que me ha dicho, y entonces ya no puedo contagiar. Y yo digo, no, sí que puedes contagiar. O sea, en ese sentido tienes que seguir teniendo cuidado. Por eso digo que la información hay que darla bien. Pero claro, por otro lado, si dices a una persona, mira, te vas a poner este fármaco que se ha diseñado en poquito tiempo, en unas circunstancias especiales, pero sigues teniendo que hacer todo lo que hacías antes, aforo limitado, mascarilla tal, y a lo mejor el año que viene otra vez y tal. Pues la gente ya llegará un momento que no empieza a entender nada. Y dice, ¿pero por qué? Entonces, ¿para qué me ha servido? Tal. Porque hay una falta de transparencia y porque hay una falta de debate descomunal. Es lo que digo. A mí todos esos debates en la tele que salen solo personas con una línea de pensamiento me dan un asco, y cuando cogen y ponen para poner enfrente a una persona que es un friki en vez de una persona científica, me da asco. Porque la gente debería saber, todo el mundo, que la ciencia es un debate, que las cosas son complejas. Y cuando hay un debate de lo que sea, deberíamos de ver las dos partes de personas formadas y versadas sobre el tema, no solo una, porque si no, lo único que genera es un rechazo y un ambiente de tengo que ser un borrego y hacer lo que dice la mayoría, porque en el momento en el que digo que dudo de algo, ya me señalan con un dedo y me apartan socialmente, ¿no? Y esto un poco con la alimentación también a veces pasa. Lo que pasa que lo contrario. Porque con la alimentación parece ser que lo que sigue compensando es la comida basura. Lo que sigue compensando es que la comida entre por los ojos, no por el entendimiento. Y por el entendimiento, unos mejillones al vapor o un pescadito nunca va a entrar. Y es lo que he dicho muchas veces. Y que sé que es una cosa que a mucha gente se queda grabado. Si para que un niño se tome una espinaca hay que meterla dentro de una croqueta, pues ¿vale la pena esa espinaca? Pues no. Entonces, en vez de hacer razonamientos infantiles, es mejor dar un razonamiento un poco más elaborado para que la gente entienda las cosas. Porque si no, pues acaba haciendo tonterías. Me tomo la pastilla de omega 3 y me tomo la galleta con aceite de girasol. ¿El aceite de palma es malo? Pues tranquilo, que la industria va a sacar galletitas sin aceite de palma. Al final, seres indefensos, que no aprendemos a tolerar que hay cierto grado de incertidumbre, pero que también hay mucha información y mucha gente válida con la que se puede aprender y debatir. Y ese derecho nos lo están quitando, simplemente por eso, por todo el tema de censurar, por todo el tema de hacer como debates muy desequilibrados y tal. Y otras formas, ¿no?, de ejercer presión, tipo pues te desmonetizo este vídeo, te no sé qué y todo eso. Pero bueno, es que me daba pena no tratar este tema porque está relacionado con la salud y porque realmente a mí es algo que me preocupa, que he hablado con personas que son de muchísima confianza, no en el tema morboso de, oye, ¿y tú te la quieres poner o no? No, el tema de, ¿y a ti qué te parece esto que estemos viviendo? ¿A dónde vamos a llegar, no? No sé, parece un libro de ciencia ficción esto, en vez de parecer el mundo real. Pero bueno, no sé, pues ya os he recomendado este vídeo de esa chica que me parece que está bastante bien. También me parece que hay otras cosas que están bien, como
pues tanto pues a nivel de inmunidad, como me parece perfecto que la gente que tenga efectos secundarios de lo que sea, ya sea del propio virus o del tema del pinchacito mágico, me parece que se merecen tener atención sanitaria, por supuesto que sí, y que se investigue eso, porque es una parte de la enfermedad también. Entonces habrá que darle respuesta también a esas personas y no que les dé miedo o que los traten como un loco que se está inventando cosas, ¿no? Y que si no nos protegemos unos a otros y si no nos comunicamos, pues eso, desde la compasión, desde la comprensión, pues somos más manipulables, porque una persona que tiene miedo y que se siente atacada va a actuar más por impulso, ¿no? En cambio, oye, desde la calma, pues oye, te pasa esto, te puedo ayudar en algo, o tranquilo, tienes que ir a darte el pinchacito mágico, pues voy contigo, pues te acompaño, no te pongas nervioso, que no pasa nada, pues esto se te puede explicar. O sea, una forma de tratar las cosas que creo que dista mucho de lo que se está haciendo últimamente. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo, que como siempre se me ha hecho bastante largo. Y bueno, que muchas gracias por estar ahí, que la semana que viene o el próximo día que saque un estudio lo voy a traer más resumido, tranquilos. Tampoco me ayuda mucho el calor que estoy pasando, ¿eh? Pero bueno, no es una excusa. Espero que tengáis muy buena semana y gracias por estar ahí.